Entregué mi vida al negocio familiar. Cuando mi hermano embarazó a mi prometida, mi padre se lo dio todo a él. Creyeron que me habían destruido, pero no sabían que yo conocía su verdadero plan. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi infancia no huele a galletas recién horneadas ni a césped mojado. Mi infancia huele a aserrín de cedro, a barniz y al penetrante aroma del aguarrás. Ese es el perfume de Muebles Morales, el negocio que mi abuelo fundó y que mi padre, Arturo, convirtió en su reino. Para mí, siempre fue mi destino. Recuerdo tener 10 años y, en lugar de jugar al fútbol, lijaba pequeñas piezas de madera en el taller, sintiendo el polvo fino cubrir mis manos. Dejé mis propios sueños, los planos de una carrera en arquitectura, para convertirme en el pilar de ese reino. Hace 10 años, cuando la crisis casi nos ahoga, fui yo quien trabajó 70 horas a la semana, quien negoció con proveedores y quien diseñó la línea de muebles que nos sacó del hoyo. Mientras tanto, mi padre se lamentaba de la economía, y mi hermano menor, Javier, se dedicaba a encontrarse a sí mismo con el dinero de la familia en algún bar de moda en Europa. Pero en la mesa familiar, mis logros eran silenciosos. En una cena reciente, con mi prometida Isabella a mi lado y mi tío Roberto, el cuñado adulador de mi padre, presente, anuncié que había cerrado un contrato millonario con una cadena de hoteles de lujo. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. «Buen trabajo», murmuró. Acto seguido, mi tío Roberto carraspeó y dijo, «Lo que hay que celebrar es la visión de Javier. Arturo, tu hijo tiene don de gentes. Los contactos que hizo en ese club de golf nos abrirán muchas puertas». Mi padre sonrió, orgulloso del vago encanto de su hijo predilecto. Como siempre, tragué mi frustración. Era por la familia. Ese mismo sentimiento de deber me mantenía en pie la noche en que todo se derrumbó. Estábamos en el salón principal de la casona familiar, en una de esas reuniones convocadas por mi padre sin previo aviso. El aire era denso. Isabella, mi prometida, evitaba mi mirada, jugueteando con su anillo de compromiso. Entonces, mi padre se puso de pie, con una expresión solemne que yo conocía demasiado bien. Era la cara que ponía antes de anunciar una decisión irrevocable. «Familia», comenzó, y su voz resonó en el silencio. «Hay noticias que cambiarán el futuro de Muebles Morales y de nuestro apellido. Un nuevo capítulo comienza hoy». Miró a Javier, quien se puso de pie y se colocó torpemente al lado de Isabella. Sentí una punzada de hielo en el estómago. «Isabella está embarazada», anunció mi padre. El mundo se detuvo. Y luego, asestó el golpe final. «Y el hijo que espera es de Javier». El silencio que siguió fue un abismo. Se rompió por el sollozo ahogado de una de mis tías y la mirada de puro acero en los ojos de mi padre. Mi primer impulso fue mirar a Isabella. Sus lágrimas parecían tan falsas como las perlas de imitación que llevaba. La confronté en el pasillo, lejos de las miradas curiosas. Su defensa fue un murmullo patético de «no sé cómo pasó y fue un error, Mateo, lo juro». Pero no había arrepentimiento en sus ojos, solo miedo. La confrontación con Javier fue peor. Lo encontré en el jardín, fumando con una calma insultante. Cuando me vio, ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Se encogió de hombros. «Las cosas pasan, hermano», dijo, con una media sonrisa que me provocó náuseas. «Al menos el bebé se queda en la familia». Esa frase, dicha con tanta ligereza, me reveló la profundidad de su desprecio. Para él, yo no era un hermano traicionado, era un obstáculo menor, un daño colateral. Pero la verdadera traición aún estaba por llegar. Ocurrió en el despacho de mi padre, ese santuario de caoba y cuero donde se dictaban las leyes de nuestra familia. Esperaba, si no consuelo, al menos algo de justicia. Encontré una lógica fría y empresarial.
Un escándalo sería devastador para el apellido, dijo Arturo, sin mirarme, mientras servía 2 vasos de brandy, ofreciéndome uno que no acepté. Un nieto, sin importar las circunstancias, es una bendición. Y un Morales debe cuidar de los suyos. Ahí fue cuando entendí. No se trataba de moral, se trataba de control de daños. Me explicó su solución práctica. Para evitar habladurías y hacer lo correcto, Javier se casaría con Isabella. Y para poder mantener a su nueva familia con la dignidad que merece, Javier necesitaba una posición de liderazgo. Necesitaba poder. Mi poder. La sentencia fue dictada con la frialdad de un juez. Javier será el nuevo director general de Muebles Morales, anunció mi padre. Y tú, Mateo, seguirás siendo una parte valiosa de la empresa como gerente de taller. Me estaba degradando en mi propia casa, en el negocio que había salvado. Desesperado, intenté razonar. Al día siguiente, volví a su despacho con una carpeta llena de números, informes de ventas, proyecciones de crecimiento, los contratos que yo, y solo yo, había asegurado. Se los puse sobre el escritorio. Mira esto, papá. Esto es mi trabajo. Esto es lo que soy para esta empresa. Arturo hojeó los papeles con desdén. Los cerró y los empujó a un lado. Las cifras van y vienen, Mateo, dijo, y su voz era extrañamente suave, lo que la hacía aún más cruel. Un linaje, un heredero, eso es para siempre. Hay que saber sacrificarse por el bien mayor. Es por la familia. En ese momento, la venda cayó de mis ojos. Mi sacrificio no era valorado, era esperado. Mi trabajo no era una contribución, era un recurso que se daba por sentado. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Javier, envalentonado, comenzó a ejercer su nuevo poder. Entró al taller, mi santuario, interrumpiendo a los artesanos para criticar un diseño mío frente a todos. A partir de ahora, todo pasa por mi aprobación, hermanito, dijo, palmeándome la espalda. La humillación era un veneno lento. El golpe final vino de Isabella. Me llamó por teléfono. Por un instante estúpido, pensé que era para disculparse. En cambio, su voz era alegre, despreocupada. Oye, Mateo, una preguntita, ¿qué color crees que quedaría mejor en la pared del dormitorio principal? Ya sabes, en nuestra casa. Después de todo, tú tienes mejor gusto que Javier. Colgué el teléfono. El hielo en mi estómago se había convertido en un bloque de granito. La tristeza se estaba pudriendo, y en su lugar, algo nuevo y duro comenzaba a crecer. Pasé casi 2 semanas sumido en una niebla de rabia y apatía. Apenas salía de mi pequeño apartamento, ignorando las llamadas de casi todos. El único que insistía era Carlos, mi mejor amigo desde la preparatoria. No me llamaba para darme palmadas en la espalda, sino para compartir mi indignación. Siempre supe que tu familia era complicada, güey, me dijo en un mensaje de voz, pero esto es de otro nivel. No dejes que te aplasten. Fue su voz, su lealtad incondicional, la que me sacó del letargo. Una noche, mientras tomábamos una cerveza en un bar ruidoso y anónimo donde nadie nos conocía, me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Piénsalo, Mateo. ¿Tu padre ha sido siempre así? ¿Hay alguien más en la familia a quien haya apartado? ¿Alguien que haya sido borrado de la foto antes que tú? La pregunta resonó en mi cabeza. Y entonces, un recuerdo vago, como una fotografía descolorida, vino a mi mente. Mi madre, fallecida hace años, hablando en susurro sobre la hermana talentosa de mi padre. Una mujer brillante, una artista, de la que nunca se hablaba en las reuniones familiares. Tía Elena. La oveja negra. Al día siguiente, tomé una decisión. Ya no iba a ser una víctima pasiva. Comencé a actuar. Llamé a una prima lejana de mi madre, una anciana que guardaba todos los secretos familiares. Tras una conversación incómoda y evasiva, finalmente me dio un número de teléfono. Con el corazón martillándome en el pecho, marqué. Diga. La voz al otro lado era cautelosa, pero firme. Tía Elena, pregunté. Hubo un silencio.
soy Mateo. El hijo de Arturo. Creo que usted y yo necesitamos hablar. Nos encontramos en una vieja cafetería del centro, un lugar neutral con olor a café quemado y pan dulce. Elena era una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un moño y unos ojos que habían visto demasiado. Escuchó mi historia sin interrumpir, su expresión impasible. Cuando terminé, ella tomó un sorbo de su café. Tu padre no ha cambiado nada, dijo en voz baja. Y entonces, me contó la verdadera historia del origen de Muebles Morales. No fue la creación única de Arturo. Fue una sociedad, 50-50, entre hermano y hermana. Ella era la diseñadora, el alma creativa. Él era el hombre de negocios. Éramos un equipo perfecto, relató Elena, y por primera vez vi un destello de la joven artista en sus ojos. Hasta que el dinero empezó a llegar de verdad. Entonces, tu padre decidió que la visión de un hombre de familia era más importante que el talento de su hermana. Usó abogados, artimañas, me acusó de ser irresponsable, de no entender de negocios. Me forzó a venderle mi parte por una fracción de su valor real. Sacó de su bolso un viejo sobre de Manila. Dentro había documentos amarillentos, el acuerdo de sociedad original, cartas de sus abogados, un borrador de diseño firmado por ambos. Tu padre no construyó un legado, Mateo, dijo, y su voz, aunque tranquila, estaba cargada con el peso de 30 años de injusticia. Se lo robó a su propia hermana. Y ahora, intenta robarte el tuyo a ti. En ese momento, mi dolor personal se fusionó con su antigua herida. Esto ya no era solo por un corazón roto o un trabajo perdido. Era por la justicia. Mi tía no solo me había dado una historia, me había dado un arma. Y yo estaba más que dispuesto a usarla. Con la historia de mi tía ardiendo en mi mente, mi propósito se volvió claro como el cristal. Ya no se trataba de una venganza emocional, se trataba de una estrategia calculada. Tenía que usar mi mayor ventaja, la única cosa que Javier y mi padre nunca podrían quitarme, mi conocimiento íntimo y profundo de cada engranaje de Muebles Morales. Mi degradación a gerente de taller resultó ser una bendición disfrazada. Aunque me quitaron el título, no podían borrar de mi cabeza los procesos, los proveedores y los costos. Comencé a prestar atención. Un día, revisando las órdenes de compra de materiales, algo me llamó la atención. Había facturas recientes por lotes de madera de ébano de Macassar, una de las más caras del mundo. No teníamos ningún proyecto en marcha que requiriera ese material. Era una bandera roja ondeando en medio de la contabilidad. Necesitaba acceso a más información, pero mis credenciales de director habían sido revocadas. Pensé en Laura, la jefa de contabilidad. Una mujer de 50 y tantos años que había trabajado en la empresa desde antes de que yo naciera. Siempre había sido amable conmigo, respetando mi trabajo. Decidí arriesgarme. La esperé al final de su jornada en el estacionamiento. Al principio se mostró nerviosa, pero cuando le expliqué mis sospechas, vi un cambio en su mirada. Siempre supe que eras el verdadero pilar de este lugar, Mateo, me dijo en voz baja. Tu padre ha cambiado. Y tu hermano no sabe ni la mitad de lo que tú sabes. Al día siguiente, con la excusa de una auditoría de rutina para el cierre trimestral, Laura me deslizó discretamente una memoria USB. Ten cuidado, susurró. Esa noche, en el apartamento de Carlos, conectamos la memoria a su computadora. Lo que encontramos fue más allá de mis peores pesadillas. No solo estaban las facturas del ébano, sino también una serie de pagos mensuales, cada uno por una suma considerable, a una empresa llamada Soluciones Creativas Fénix. Una consultora de diseño de la que nunca había oído hablar. Esto apesta, güey, dijo Carlos, tecleando furiosamente. Déjame ver qué encuentro. En menos de media hora, lo teníamos. Soluciones Creativas Fénix era una empresa fantasma, registrada hacía apenas 4 meses en una dirección que correspondía a un buzón de correos. No tenía página web, ni portafolio, ni clientes conocidos. La verdadera revelación vino cuando Carlos cruzó los registros públicos. El representante legal de la empresa fantasma era un abogado de poca monta conocido por manejar transacciones inmobiliarias discretas.
Y una de sus transacciones más recientes era la compra de un lujoso penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad. El pago inicial, una cantidad que coincidía sospechosamente con la suma de los pagos a la consultora, se había realizado hacía 2 semanas. El nombre en el contrato de promesa de compraventa no era el de Javier. Era el de Isabella. Me recliné en la silla, sintiendo una calma gélida apoderarse de mí. Era un plan perfecto. Usaban a Muebles Morales como su alcancía personal, sacando dinero a través de facturas falsas para financiar su nido de amor, todo con la bendición de mi padre. No estaban construyendo un futuro en la empresa, la estaban desangrando para construir su escapada. El plot twist no era solo que me habían traicionado, era que estaban estafando activamente el negocio familiar. Y yo tenía las pruebas. Las transferencias, las facturas, el contrato del penthouse. Ya no era su palabra contra la mía. Ahora era la fría y dura verdad de los números. Guardamos todo, hicimos copias de seguridad y empezamos a planear el golpe final. La oportunidad perfecta llegó una semana después. Mi padre, en su infinita arrogancia, organizó una cena formal en la casona familiar. El propósito, anunciar oficialmente a socios comerciales y a la familia extendida el nombramiento de Javier y celebrar la unión que fortalecería el futuro de Muebles Morales. Era su obra de teatro, su coronación. No sabía que yo había reescrito el último acto. Llegué puntual, pero no solo. A mi lado caminaba mi tía Elena, con una dignidad regia que silenció las conversaciones a nuestro paso. Unos pasos detrás de nosotros venía la licenciada Ramírez, su abogada, con un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada. La sonrisa de mi padre se congeló en su rostro. Mi tío Roberto se atragantó con su copa de vino. Dejé que el espectáculo comenzara. Escuché los discursos pomposos. Mi padre hablando de legado y continuidad. Javier, tartamudeando sobre la innovación y los nuevos tiempos. Cuando terminaron, en medio de los aplausos forzados, pedí la palabra. Quisiera unirme a la celebración, dije, y mi voz era tranquila, resonando en la sala. Todos los ojos se posaron en mí. Es una noche de grandes noticias. De hecho, tan grandes que me gustaría felicitar personalmente a Javier por su reciente adquisición. Me volví hacia mi hermano, que me miraba confundido. Ese penthouse en la Torre Alta, el que tú e Isabella estáis comprando, es precioso. Una vista increíble. Solo tengo una duda, hermano. Con tu sueldo anterior, apenas te alcanzaba para tus caprichos. ¿De dónde sacaste el dinero para un pago inicial tan grande? Curiosidad de hermano mayor, nada más. El color desapareció del rostro de Javier. Arturo se puso de pie, furioso. ¿Qué insolencia es esta? No es insolencia, es contabilidad, respondí. Y con un pequeño control remoto, encendí el proyector que habían preparado para un video corporativo. Pero en la pantalla no aparecieron imágenes de muebles, sino un diagrama de flujo. Simple, claro y devastador. Mostraba las transferencias de Muebles Morales a Soluciones Creativas Fénix, y de ahí, a la cuenta de Isabella. Aquí está el dinero, papá. El legado que estabas protegiendo. El caos estalló. Mientras mis tíos y primos murmuraban en shock, la licenciada Ramírez dio un paso al frente. Y hablando de legados, dijo con voz potente, me gustaría informar al señor Arturo Morales que hemos iniciado un proceso legal en su contra por fraude y apropiación indebida. En representación de la cofundadora original de esta empresa, la señora Elena Morales. Reclamamos el 50% del valor actual de la compañía, más 30 años de daños y perjuicios. Mi tío Roberto, recuperando el aliento, saltó para defender a mi padre. Esto es una locura. Eres un hijo ingrato, Mateo. Una víbora. No le respondí. Simplemente saqué mi teléfono y pulsé play en un archivo de audio. La voz de Isabella, temblorosa y conspiradora, llenó la sala. Era una grabación de una llamada que me había hecho 2 días antes. Mateo, por favor. Sé que están planeando algo. Javier es un idiota, tu padre está loco. Ayúdame. Podemos hundirlos a los dos y quedarnos con todo tú y yo.
Ese fue el golpe de gracia. La alianza de los traidores se hizo añicos frente a todos. Javier miró a Isabella con odio puro. Mi padre se desplomó en su silla, un rey destronado en su propio palacio en ruinas. El silencio que siguió fue el sonido de su mundo derrumbándose. La caída fue tan rápida como brutal. Con el escándalo financiero y la traición personal expuestos, los socios comerciales se retiraron. La familia se fracturó, con la mayoría dándole la espalda a mi padre. Enfrentado a la ruina pública y a una demanda legal que no podía ganar, Arturo no tuvo más opción que rendirse. Firmó el acuerdo. Tía Elena recuperó lo que era suyo por derecho, convirtiéndose en la accionista mayoritaria de una empresa que ahora tenía que limpiar y reconstruir. Javier e Isabella desaparecieron, devorados por su propia codicia y estupidez. Yo rechacé cualquier participación en Muebles Morales. El nombre estaba manchado para mí. A cambio, acepté una compensación financiera considerable, un pago que representaba no solo mi trabajo no reconocido, sino también mi parte por haber descubierto el fraude. Era el dinero de mi libertad. Con esos fondos, me mudé a la costa. Y no lo hice solo. Tía Elena y yo, los dos desterrados, decidimos empezar de nuevo, juntos. Abrimos un nuevo taller, más pequeño, más personal, Morales y Sobrina, diseños. Combinamos su visión artística, que había estado dormida por 30 años, con mi habilidad técnica y mi pasión por la madera. Hoy, mientras el sol se pone sobre el océano y el olor a salitre se mezcla con el del roble fresco, mi tía y yo estamos inclinados sobre una mesa de dibujo, trazando las líneas de nuestro próximo proyecto. No hay intrigas, no hay mentiras. Solo madera, creatividad y respeto mutuo. El legado que mi padre tanto anhelaba proteger se convirtió en cenizas. El nuestro, apenas está comenzando a arder. Y por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente en casa.